El barrio San Pedro todavía dormía envuelto en esa calma engañosa, que solo existe antes del amanecer. El aire olía a humedad, a asfalto viejo, a gasolina reseca. Los perros callejeros se acurrucaban junto con ña y las luces amarillas de los postes parpadeaban con Cuongdo Yewot, Ñutesap Tat Bat Kuluknau. En la esquina donde se cruzaban las calles Hidalgo y Serra Negra, se levantaba un taller mecánico modesto, fachada azul, descascarada, lámina ondulada como techo, un rótulo a mano que decía Taller, El Pistón de Oro, Reparación General. Nadie imaginaba que esa madrugada sería la última vez que el vecindario vería el portón metálico del taller intacto. El cristal pequeño de la ventana lateral explotó con un estruendo seco reventado por la culata de una pistola. Vidrio en 1000 pedazos cayó sobre el concreto brillando como escarcha bajo la luz tenue. 3 hombres vestidos de negro irrumpieron por la abertura recién forzada. Pasamontañas, guantes, armas cortas. Se movían con rapidez con la seguridad de quienes han repetido el mismo acto en docenas de negocios. Eran parte del cejo NG, célula menor pero implacable, encargada de cobrar derecho de piso en toda la zona industrial. Uno de ellos, el más alto, llevaba un paliacate rojo en la muñeca izquierda. Los otros 2 permanecían en formación, uno vigilando la calle, otro cubriendo la entrada del taller con pistola en alto. El líder avanzó sin prisa pateando una caja de herramientas que rodó por el suelo con estrépito metálico. Escupió al piso, dejó que la saliva se mezclara con el aceite derramado tiempo atrás y dijo con voz áspera: «Viejo, aquí ya todos pagan. Tu turno llegó». Sus botas negras mancharon un charco de grasa seca mientras se acercaba a Adrián Cázares, el dueño del taller. El mecánico estaba inclinado sobre un motor desmontado, manos negras por el carbón, y la suciedad cabello canoso recogido con una liga elástica. Llevaba camiseta gris descolorida, jeans manchados de aceite y el mismo mandil de lona que usaba desde hacía años. Levantó la vista con calma sorprendente, como si el estruendo no fuera más que la caída de una bujía. «Todavía no abro», respondió con voz firme pero tranquila. «Vuelvan más tarde». Los 2 sicarios soltaron una carcajada corta burlona. El líder chasqueó la lengua. «No venimos por afinaciones ni cambios de aceite viejo. Venimos por tu cuota, 1500 cada semana. Hoy dejamos la primera marca para que recuerdes». Sacó del bolsillo una navaja y rayó la pintura azul de la puerta del taller, dejando una línea larga profunda. Sus movimientos eran teatrales, hechos para intimidar, no porque lo necesitara. Pero la escena no surtió el efecto esperado. Adrián no retrocedió, no mostró miedo. Solo los observó con esa mirada que habían visto miles de veces en personas resignadas. Pero lo de él no era resignación, era un cálculo frío, casi matemático. Ninguno de los 3 lo sabía, pero el hombre que tenían enfrente no era un simple mecánico. 20 años atrás había sido agente de la Policía Federal, División de Intervención Táctica, especializado en emboscadas y operaciones encubiertas. Renunció después de un operativo que salió mal en Nayarit. Una bala perdida hirió a un niño, y Adrián se juró no volver a sostener un arma. Vendió su casa, se mudó a Guadalajara y abrió el taller con la esperanza de construir una vida más simple, más limpia. Su pasado quedó escondido bajo el ruido de motores y el olor a gasolina. Pero esa madrugada su pasado regresaba disfrazado de 3 hombres armados. El líder se acercó demasiado. Apoyó el cañón de su pistola en un estante de metal y dejó que el sonido hueco resonara como advertencia. «Abre la caja registradora». «Ya». Adrián levantó las manos despacio. Las tenía cubiertas de grasa, los nudillos agrietados, los dedos marcados por años de apretar tuercas y sostener piezas pesadas. Parecían manos vulnerables, pero cada músculo sabía cómo moverse. Cada tendón conservaba memoria. Bajo la mesa de trabajo, oculto detrás de una lata de aceite Castrol, descansaba una pistola Sig Sauer P320, el arma personal que conservó tras su retiro, registrada legalmente, nunca usada desde entonces. Nadie sabía que estaba ahí, nadie excepto él. El líder del CJONG golpeó el mostrador con la pistola exigiendo dinero. El ruido rebotó contra las paredes de lámina. Los 2 acompañantes se movieron entre autos desmontados, revisando rincones con superioridad despreocupada. Era una operación de rutina para ellos, un simple cobro. Un negocio más sometido. Adrián analizó las posiciones, las distancias, las sombras. Uno estaba cerca del portón, espalda descubierta. Otro junto a la camioneta blanca levantada en gato hidráulico, su bota rozando el neumático. El líder a menos de 2 metros, ligeramente ladeado, postura relajada. Mal cálculo para cualquiera que no conoce lo que puede hacer un hombre entrenado. El mecánico habló con voz serena. «¿Y si no pago?». Los hombres se detuvieron. El silencio se apoderó del taller, denso, incómodo. El líder sonrió con esa sonrisa torcida vacía. «Entonces, tu vida se vuelve más corta y tu taller más pequeño», dijo acercándose más demasiado confiado. «No hagas preguntas de más, viejo. No te conviene».
Pero algo en la mirada de Adrián cambió. No era desafío. No era orgullo, era esa transformación silenciosa que ocurre cuando un hombre que solo quería paz comprende que la paz no depende solo de él. Su respiración se hizo más lenta, sus hombros que parecían cansados se alinearon imperceptiblemente. Los hombres del CONG no notaron nada, pero si hubieran estado un segundo más atentos, habrían visto que frente a ellos no había un mecánico asustado. Había un operador táctico despertando después de muchos años dormido. El líder se inclinó para registrar la mesa. Grave error. Su cabeza quedó por un instante fuera del campo visual de sus compañeros. Adrián vio el hueco, un hueco corto mínimo pero suficiente. Se agachó como si fuera a recoger una herramienta caída, un movimiento natural en un taller. Su mano derecha se deslizó debajo del estante, encontró la empuñadura de la Sig Sauer. El metal frío lo recibió con familiaridad incómoda, casi amarga. Aún así su pulso permaneció estable. No levantó el arma, no disparó. Solo la sostuvo escondida mientras su mente procesaba todas las opciones. El disparador estaba a 1 milímetro de distancia, pero Adrián sabía mejor que nadie que no siempre se gana disparando primero. A veces se gana controlando el tiempo, alargando el momento, obligando al enemigo a moverse primero. El taller olía a aceite quemado, atención a algo más profundo, a destino inevitable. Los 3 sicarios aún no sabían lo que se avecinaba, ni por qué el mecánico no parecía temblar. Ninguno imaginaba quién era realmente el hombre cubierto de grasa que los observaba con calma quirúrgica, y eso era lo que haría que todo cambiara. El líder del grupo golpeó una vez más la mesa metálica sin saber que a menos de 1 metro de su mano había otra arma apuntando en sentido contrario. «Te lo diré una sola vez», gruñó, «aquí se paga o se paga, no hay más». Adrián no respondió. Guardó la Sig Sauer junto al muslo escondida por la sombra del banco de trabajo y decidió ganar segundos. Cada segundo era información y la información siempre había sido su mejor arma. «No tengo efectivo todavía», dijo. «Los clientes vienen más tarde. Apenas estoy empezando el día». Uno de los acompañantes soltó una risita seca. «Entonces nos llevamos herramientas, compresor, lo que sea. Algo vale. No sales barato, viejo». Mientras hablaban, la mente de Adrián viajó como obligado hacia un punto mucho antes del taller de la lámina azul, de aquellas manos llenas de grasa. Antes de ser el mecánico del barrio San Pedro, había sido el agente Cázares. Uniforme negro, chaleco táctico, casco radio al hombro. Sus días comenzaban en cuarteles, no en talleres, y el olor que lo rodeaba era el de pólvora, no el de gasolina. Su primer entrenamiento intensivo había sido en la Sierra de Michoacán, rodeado de hombres que pensaban que nunca iban a envejecer, que la adrenalina era inmortal. Allá aprendió a disparar con ambas manos, a calcular distancias con un vistazo, a distinguir el sonido de una roca cayendo del de un seguro de fusil quitándose. Pero lo más importante, aprendió que la violencia nunca viene sola. Siempre viene con familia, con nombres, con historias que duelen. Esa fue la razón por la que había dejado todo. La última operación en la que participó años atrás fue en un pueblo olvidado entre Nayarit y Jalisco. Una casa de seguridad del cártel, una emboscada, una balacera confusa. Un disparo perdido atravesó la pared de una casa vecina y alcanzó a un niño que dormía. Tenía 8 años. No murió, pero perdió movilidad en una pierna. Adrián nunca olvidó la mirada de la madre, ni el silencio del informe oficial, ni las palabras del mando superior: daños colaterales. Esa noche decidió que ya no quería formar parte de nada que llamara daños colaterales a la desgracia de alguien. Vendió el auto, reubicó a su esposa y a su hija en otro estado y luego inevitablemente el matrimonio se quebró. Ella no soportó vivir con un hombre que no podía dormir, que sudaba en la madrugada sin motivo aparente, que miraba por la ventana cada vez que un motor se detenía frente a la casa. Diva, su hija, se quedó con la madre en Colima. Adrián se fue a Guadalajara y abrió un taller mecánico con los ahorros, decidido a ver solo motores, no armas. En el barrio nadie conocía esa historia. Para todos era simplemente don Adrián, el mecánico de siempre. El tipo que arreglaba las camionetas viejas, que fiaba la reparación a los vecinos que andaban cortos de dinero, que sonreía cada vez que veía llegar a los chavitos en moto con el escape modificado. Si pudieras preguntarle a los clientes habituales quién era en realidad, todos dirían lo mismo: un buen hombre trabajador, con mirada un poco triste, sí, pero buena gente. Nadie hubiera mencionado la palabra federal. Dentro del taller el presente volvió a apretar su garganta. El hombre del paliacate rojo se acercó a la caja registradora, una vieja calculadora y una lata donde Adrián guardaba los pagos de la semana. Sacó la navaja y empezó a forzar la cerradura. El sonido del metal raspando contra metal le recordaba a Adrián el chillido de las rejas en los penales donde había trasladado decenas de detenidos.
Si no cooperas, viejo, la próxima vez no rompemos vidrio, rompemos huesos, dijo el sicario más joven, el que vigilaba la entrada sin dejar de mirar hacia la calle. Y no solo tuyos. Esa frase le atravesó el pecho más que cualquier amenaza dirigida a él, porque aunque Adrián vivía solo, no estaba completamente solo. Diva, su hija, había empezado a visitarlo una vez al mes. Venía desde Colima en autobús, llegaba en la tarde con mochila, auriculares colgando del cuello y un abrazo tímido pero sincero. Dormía en el catre detrás del taller, en ese cuarto improvisado donde él guardaba ropa limpia, un par de fotos viejas y una televisión que apenas funcionaba. La semana anterior, ella le había mandado un mensaje: «Papá, tal vez vaya el próximo fin. Quiero que me enseñes a manejar estándar en la camioneta». Adrián había sonreído solo en el taller mientras engrasaba un eje, imaginando el volante en sus manos y la risa nerviosa de su hija cuando el motor se jaloneara. No pensaba permitir que esos tres tipos convertidos en sombras armadas cortaran el poco futuro que todavía le quedaba con ella. No iba a negociar con esa amenaza. El líder del CJNG alzó la vista frustrado de no encontrar mucho dinero en la lata. Había unas cuantas billetes arrugados, unas monedas. Nada comparado con lo que esperaban. «Esto es todo», gruñó. «Semana floja», respondió Adrián sin bajar la vista. El hombre tomó los billetes y los tiró al suelo desparramándolos. «No me importa si vendes o no vendes, la cuota se paga, y si no es con dinero, pues compartes. Mira, ese compresor ha de valer algo, ¿no?», señaló al equipo grande en la esquina que Adrián había tardado meses en pagar. Era casi el corazón del taller. Sin él, muchos trabajos eran imposibles. Ese fue el segundo punto de quiebre. En la cabeza de Adrián se formó una ecuación sencilla: si pago, nunca terminan. Si cedo la próxima semana, piden más. La siguiente, usan el taller para guardar armas. Después, quizá para esconder gente. De mecánico a cómplice hay solo unos pasos, y sabía perfectamente que su nombre, su pasado, su propia ética, no lo dejarían vivir con eso. Los años de entrenamiento encendieron una parte de su cerebro que había tratado de mantener apagada. Empezó a medir tiempos, respiraciones, líneas de tiro, ángulos. El joven de la entrada tenía la pistola baja, la mano floja. El otro, concentrado en la navaja, estaba completamente expuesto. El líder cerca, demasiado cerca. Si tenía que actuar, tendría que hacerlo de forma que nadie llegara a disparar primero. Pero para eso necesitaba una excusa mínima, un movimiento, un error. El compresor vibró levemente cuando el líder lo pateó con desprecio. El ruido mecánico pareció despertar algo en el ambiente. «Tengo familia», dijo Adrián de pronto con voz más baja. «No puedo meterme en problemas, pero tampoco puedo perder el taller». El líder sonrió satisfecho por fin de ver un resquicio de supuesta debilidad. «Entonces coopera, viejo. Nosotros cuidamos tu negocio y tú no cuestionas nada. Es lo más inteligente». Adrián sostuvo su mirada unos segundos. En esa mirada había años de archivos, rostros de detenidos, informes, cadáveres cubiertos por sábanas madres, llorando en pasillos de hospitales, niños mirando patrullas con miedo, no con confianza. Sabía algo que ellos no jamás se había visto: un negocio que saliera bien al cooperar con el crimen organizado. Tarde o temprano el precio subía a algo que no se podía pagar. Dejó escapar un suspiro que sonó casi resignado. «Déjenme hacer una llamada», pidió. «Puedo juntar algo para hoy, tal vez conseguir que me presten. No quiero problemas». Los hombres se miraron entre ellos. El más joven se encogió de hombros. «Hazla aquí mismo», ordenó el líder. «Y rápido». Adrián asintió. Dejó la pistola escondida, se levantó despacio, sacó un celular viejo del bolsillo del mandil y marcó un número que no había marcado en años pero que jamás había borrado. Cada llamada tiene una historia. Esa en particular podía cambiarlo todo. Mientras el tono sonaba en el auricular, el sicario del paliacate rojo se burló. «¿Vas a despertar a tu mamá para que te preste, o qué?». Adrián no respondió. Al otro lado, una voz cascada pero aún firme contestó con un gruñido adormilado. «¿Quién habla?». Se aclaró la garganta. «Soy yo, Cázares». Hubo un silencio corto, denso, como si el otro lado de la línea hubiera olvidado cómo respirar por un segundo. «Pensé que estabas muerto o retirado en la playa», respondió por fin la voz. «¿Qué pasa?». Era Roberto Pineda, excomandante suyo en la Unidad Federal, ahora destinado a la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado en Jalisco. El único hombre al que Adrián sabía que podía llamar si el pasado tocaba a la puerta con armas en la mano. Los ojos del líder del CJNG se entrecerraron desconfiados. «Ponlo en altavoz», ordenó. Adrián obedeció sin temblar. El taller entero escuchó la respiración del hombre al otro lado. Pineda, dijo a Adrián, mirando fijamente al líder. «Tengo 3 sujetos armados del CJNG en mi taller. Quieren cobrar derecho de piso. No he disparado. Todavía».
Los tres se quedaron congelados. El eco de las palabras golpeó las paredes como un golpe de martillo. El silencio duró apenas 1 o 2 latidos, pero fueron suficientes para que algo cambiara en el aire. Una suspensión extraña donde todo podía salirse de control en milésimas de segundo. ¿Dónde estás?, preguntó Pineda, ahora completamente despierto. Adrián dio la dirección exacta calle por calle, número del taller. Lo hizo sin vacilar, como si estuviera leyendo un informe. El líder del CONG lo observaba con incredulidad, como si no pudiera creer que el viejo mecánico estuviera hablando así tan directo, tan poco asustado. «Necesito una unidad», añadió Adrián. «Sin sirenas, sin ruido. No quiero una bala perdida en el barrio». Al otro lado hubo un susurro de papeles, un clic de pluma, el sonido de alguien poniéndose de pie. «Mantén la línea», ordenó Pineda. «No hagas ninguna locura hasta que lleguemos». El líder le arrebató el celular de la mano con violencia. «¿Quién chingados eres?», escupió. ¿Qué clase de mecánico habla así con la Fiscalía Especial? Adrián bajó la vista un instante como si buscara las palabras correctas en el piso manchado de aceite. Cuando levantó de nuevo la mirada, ya no era la del hombre que arreglaba frenos y cambiaba filtros. Era la del agente que había dirigido grupos en incursiones contra cárteles. La de alguien que sabía perfectamente cuántas personas podían morir en una escena como esa, si nadie mantenía el control. «Te lo dije», respondió con calma helada. «No soy solo un mecánico». Mientras el sicario apretaba el celular sin saber si colgar o seguir escuchando mientras el barrio seguía dormido, mientras la fiscalía se ponía en movimiento en algún punto de la ciudad, una verdad empezaba a tomar forma. Esa visita rutinaria del CONG al taller equivocado no iba a terminar como las otras. Y ninguno de los tres estaba preparado para lo que vendría después. El sicario del paliacate rojo conservaba el celular en la mano, pero ya no sabía si colgar, aplastarlo o apuntar con la pistola. El rostro del líder mostraba una mezcla de confusión, furia contenida, y algo que muy a su pesar se parecía demasiado al miedo. No miedo a Adrián, sino a lo desconocido. A esa sensación brutal que tienen los animales cuando sienten que han pisado un terreno que no debían. «Tú no eres un pinche mecánico», escupió el líder acercándose. «¿De dónde chingados vienes?». Adrián no respondió. Tenía los brazos relajados, pero todo su cuerpo estaba listo como un resorte cargado. No necesitaba hablar. Cada segundo que pasaba era una ventaja para él, un error para ellos. La respiración del sicario joven, el que vigilaba la entrada, se volvió irregular. Era evidente que no estaba preparado para una situación que se saliera del guión. Él esperaba miedo, súplica, voces temblorosas. Lo que tenía enfrente era un hombre que acababa de llamar a la fiscalía como si fuera a llamar a una grúa. El líder se volvió hacia sus compañeros. «Revisen adentro. Encuentren si tiene cámaras o algo raro. Este viejo no es normal». Los dos empezaron a moverse nerviosos, sin la coordinación que tenían al entrar. La seguridad con la que habían irrumpido desaparecía por segundos. Se movían demasiado rápido, demasiado ruidosos, pisando herramientas, empujando mesas. El sonido metálico de las llaves cayendo al suelo retumbó en el taller como una señal de que la dinámica había cambiado. Mientras ellos buscaban, Adrián observó cada detalle. El más joven tenía la funda de la pistola abierta, mal asegurada. El del paliacate rojo tenía la mano sudada, el celular resbalaba ligeramente entre sus dedos. El líder respiraba rápido como quien trata de aparentar control cuando ya lo perdió. El taller, que siempre había sido un lugar de trabajo, donde los ruidos eran seguros y repetitivos, ahora era una caja cerrada llena de peligro. El olor a aceite, a metal caliente mezclado con la tensión en el aire hacía que todo pareciera más denso. El líder se acercó un paso más a Adrián, intentando recuperar su autoridad. «Mira, viejo, no sé quién eres ni qué clase de teatrito estás haciendo, pero si llega la policía antes de que nos vayamos, tú eres el primero que cae». Adrián lo miró directamente a los ojos. No había arrogancia en su mirada ni desafío, solo una certeza fría. «Si quisieran matarme ya lo habrían hecho», respondió. «Pero no han disparado. Eso significa que tú tampoco quieres un muerto en tu zona». El líder se encogió ligeramente. No esperaba que el viejo analizara la situación con tanta claridad. El CONG tenía reglas. A veces las rompían, sí, pero no con tanta facilidad en zonas donde dependían del silencio de los vecinos para moverse. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier amenaza. De pronto, un ruido fuerte en la parte trasera del taller rompió ese silencio. El sicario joven había pateado accidentalmente una pieza metálica torpe, casi infantil. El líder apretó los dientes. «Cabrón», gruñó. «¿No puedes caminar sin hacer ruido?» El joven tragó saliva. Su mano temblaba ligeramente al sostener la pistola. Era evidente que no era de los más experimentados. Probablemente llevaba meses en la célula, no años. Un recluta barato. Un chico traído por promesas falsas de dinero fácil. Adrián lo notó.
Y notó algo más. El chico le recordaba en una fracción de segundo a los muchachos que había visto caer en operativos. Gente que no era más que carne barata para los jefes. Siempre los mismos perfiles. Siempre los mismos finales. El del paliacate rojo regresó desde el fondo del taller. No hay cámaras, informó, aunque su voz sonaba menos segura que antes. Solo herramientas, refacciones, lo que parece ser un taller normal. El líder volvió su atención a Adrián. Entonces, explícame, dijo bajando un poco la voz. ¿Por qué carajos hablas así con la fiscalía? ¿Qué eres? ¿Exmilitar? ¿Poli? ¿Sicario de otro grupo? Las preguntas llegaron como golpes secos, y cada una de ellas acercaba a Adrián a una línea que no quería cruzar, revelar demasiado. El anonimato había sido su forma de protección durante años, pero ahora los hombres frente a él sabían que no era cualquiera. Tenía que elegir qué parte mostrar y qué parte ocultar. Solo soy alguien que ya estuvo en problemas como los tuyos, dijo. Y sé cómo terminan. El líder apretó los labios. La respuesta no le gustó, le sonó a advertencia. A alguien que conocía demasiado bien las reglas del juego. En el exterior, un ruido distante viajó por la calle. No sirenas, no motores acelerados, solo un auto pasando como cualquier otro. Pero para 3 hombres nerviosos, cualquier sonido podía significar peligro. El joven vigilante se asomó exageradamente a la calle casi tropezando. Creo que alguien viene, susurró. Tranquilo, le ordenó el líder. No pierdas la cabeza. Pero la cabeza ya estaba perdida. El chico temblaba, el otro sudaba, y el líder comenzaba a calcular si debía abandonar la escena antes de que la situación escalara. Fue ahí donde Adrián habló de nuevo, sabiendo perfectamente qué efecto tendría. Mis viejos compañeros no tardan. Ustedes tienen 2 opciones: salir por la puerta y largarse ahora, o quedarse y esperar a ver si llegan antes de que esto se complique. La frase cayó como una piedra en agua quieta. Las ondas se expandieron rápido. El líder abrió mucho los ojos, sorprendido por la franqueza. Luego apretó los dientes. No me das órdenes, viejo, dijo insultado. Nosotros decidimos cuándo nos vamos. Pero la duda ya estaba sembrada. Y en hombres como ellos la duda era un veneno que recorría cada músculo. El del paliacate rojo volvió a mirar hacia la salida tenso. El joven miraba la pistola como si fuera demasiado pesada de pronto. El líder respiraba fuerte, evaluando cada esquina como si hubiera cámaras invisibles apuntándole. Adrián, mientras tanto, parecía no moverse. Pero su mente seguía trabajando. Cada vez que un grupo armado mostraba fracturas, cada vez que dudaba, se volvía más peligroso. La violencia impulsiva era peor que la calculada, y él lo sabía. Por eso mantenía el arma escondida, no levantada. Todavía no era momento. Todavía había posibilidades de resolverlo sin un disparo. Pero esa pequeña posibilidad se volvió más delgada cuando el líder volvió a hablar, esta vez bajando la voz a un susurro. Viejo, más te vale que estés diciendo la verdad. Si tus amigos llegan aquí, nos vamos a llevar a alguien con nosotros. Adrián frunció el ceño. Si atacan, no salen vivos, y lo sabes. El líder chasqueó la lengua frustrado. ¿Quién te crees que eres? Adrián no pestañeó. Alguien que ya enterró a demasiados. Eso sí los descolocó, no por la amenaza, sino por la certeza absoluta con la que había sido pronunciada. De pronto, el sicario joven levantó la mano libre. Jefe, ¿y si mejor nos vamos? Este lugar... No sé, algo no cuadra, no vale la pena. El líder lo miró con desprecio. ¿Te da miedo un viejo? No. Pero... El chico no pudo terminar la frase. El del paliacate intervino. Tiene razón, no sabemos quién es, no sabemos quién viene. Ya tenemos la dirección, podemos volver después. El líder respiró hondo, irritado porque la lógica comenzaba a ganarle al orgullo. Sus ojos volvieron a Adrián. Esto no acaba aquí, advirtió. Volveremos. Y no importa quién seas, viejo, nadie nos desafía. Adrián inclinó la cabeza ligeramente. Entonces será mejor que vengan preparados. El silencio se volvió insoportable. El aire pesado, el ambiente una cuerda tirada al límite. El líder hizo una seña rápida con la mano. ¡Vámonos! Los 3 comenzaron a retroceder hacia la entrada. No corrían, pero tampoco caminaban con seguridad. Era esa retirada tensa, llena de preguntas, donde nadie quiere ser el primero en dar la espalda. Cuando estaban a punto de cruzar el portón, un sonido lejano apareció en la calle. No sirenas, no motores rápidos, solo un ligero crujido como pasos. Los 3 voltearon al mismo tiempo. Adrián también. Y fue ahí, justo ahí, donde todo dejó de ser una retirada simple. Porque aunque ellos no lo sabían, la fiscalía no era la única que se acercaba. Había alguien más, algo más, un detalle que cambiaría por completo la ecuación. Y Adrián lo vio antes que ellos. Y supo al instante que la situación estaba a punto de volverse infinitamente peor. Los pasos que se escucharon afuera no pertenecían a agentes de la fiscalía.
Eran demasiado ligeros, demasiado rápidos y demasiado irregulares para ser botas tácticas. Adrián lo notó enseguida, ahí no venía un operativo, sino otro grupo. Una variable nueva, inesperada, peligrosa como un cable pelado dentro de un charco. El líder del CJNG también lo percibió. Su mano se acomodó en la pistola con un gesto automático. ¿Qué es eso?, susurró el del paliacate rojo sin ocultar el temblor en la voz. Los tres voltearon en dirección al portón tensos como animales acorralados. Adrián, que estaba más cerca de la zona de luz, vio primero una sombra moviéndose a la velocidad de alguien que no quiere ser visto pero tampoco puede evitar acercarse. Una figura encorvada, un cuerpo pequeño casi delgado, y de pronto apareció completa pasando frente al portón sin darse cuenta de lo que había dentro del taller, una niña quizás de unos 10 años llevando una mochila rosada. Caminaba con prisa como quien va tarde a la escuela, o como quien tiene miedo de la calle, cuando todavía es demasiado temprano para estar sola. Adrián sintió cómo se le tensaba la mandíbula. La niña se llamaba Meli. Era hija de la mujer que atendía la tienda de abarrotes en la esquina. Muchas veces él la había ayudado a inflar llantas de bicicleta o le había regalado un dulce cuando esperaba a su mamá. Era una criatura inocente en un territorio que no tenía compasión por nadie. Y ahora estaba pasando frente a 3 sicarios nerviosos, con pistolas desenfundadas, y una situación que podía estallar con el menor error. El líder alzó una mano para que los otros no dispararan accidentalmente, pero el movimiento brusco hizo que la niña se detuviera de golpe y volteara hacia el taller curiosa por un instante. Su mirada encontró la del sicario joven que estaba más cerca. Él, sobresaltado, apuntó por reflejo. No porque quisiera, sino porque el miedo hace que la gente trate a cualquier figura repentina como amenaza. «Bájala», ordenó Adrián con un rugido que salió más profundo de lo que esperaba. El sicario joven se sobresaltó y bajó el arma respirando entrecortado. La niña no entendió nada, pero retrocedió 2 pasos y luego echó a correr calle abajo sin mirar atrás. El silencio que siguió fue un golpe seco. La línea entre un mal negocio y una tragedia había estado a 1 centímetro de romperse. Y eso también lo notaron los 3 sicarios. El líder apretó los dientes. «Vámonos ya», susurró ahora sí con urgencia real. «Esta zona se va a llenar de ojos en cualquier momento». Se dieron vuelta listos para desaparecer entre las calles. Era la primera decisión inteligente que tomaban en toda la mañana. Pero justo cuando cruzaron la puerta, algo ocurrió. Un automóvil gris dobló la esquina bruscamente y se estacionó sin apagar el motor. Adrián reconoció el vehículo. Enseguida no era un auto del gobierno, ni una patrulla, ni tampoco uno de los vecinos. Era un sedán sin placas con vidrios ahumados. El líder del CJNG lo notó inmediatamente y alzó la pistola instintivamente. El auto se detuvo con brusquedad. Una puerta se abrió, y de ella bajó un hombre corpulento, barba cerrada, camiseta negra sin logos. Llevaba un maletín en la mano derecha y un arma corta en la izquierda. El del paliacate rojo respiró hondo como si hubiera visto un fantasma. «Jefe, ese no es de los nuestros». No lo era, y Adrián supo exactamente lo que significaba. No era un grupo rival, no era la policía. Era un intermediario, uno de esos hombres que el CJNG enviaba para supervisar cobros, castigar errores o reemplazar a los que fallaban. Y llegar justo en ese momento no era casualidad, alguien había mencionado el taller antes. Tal vez la célula había sido vigilada. El recién llegado clavó sus ojos en los 3 sicarios. «¿Qué hacen aquí?», preguntó con voz fría, dura como metal. El líder tragó saliva. «Estamos cobrando una cuota, viejo problemático». «Pero ya nos íbamos». El hombre del sedán extendió la mano y señaló hacia el taller. «Entra». Los 3 se quedaron paralizados. «Pero jefe», tartamudeó el sicario joven. El hombre levantó el arma apenas unos centímetros. No hacía falta decir nada más. Los 3 entraron de nuevo al taller obligados. Adrián sintió un nudo en el estómago. El equilibrio frágil que mantenía la situación había desaparecido por completo. La figura nueva no estaba nerviosa, no estaba asustada, no estaba improvisando. Ese tipo sabía exactamente lo que hacía y venía con intención de revisar, interrogar y quizá eliminar testigos. El hombre del sedán caminó hasta quedar a pocos metros de Adrián. Su mirada era calculadora, no impulsiva como la del líder. Su voz sonaba demasiado tranquila para la situación. «Tú eres el dueño de este taller, sí. ¿Pagaste? No». El hombre giró la cabeza hacia los sicarios lento, muy lento, como una máquina cargando energía. «¿Y por qué carajos no han cobrado?». El líder del CJNG intentó justificarse. «Se puso difícil, jefe». El viejo llamó a la fiscalía. «¿No sabemos quién es?». El hombre torció los labios en una sonrisa ligera, casi de burla. «La fiscalía, esa gente tarda horas. Ustedes 3 no valen nada si se asustan por un teléfono».
El del paliacate rojo miró al suelo avergonzado. Además, continuó el hombre, aquí no existen viejos peligrosos. Aquí solo existen útiles e inútiles. Se volvió hacia Adrián. ¿Tú cuál eres? Adrián lo observó con esa calma silenciosa que tanto incomodaba a todos los que no estaban acostumbrados a enfrentarla. Eso depende de quién pregunte. El hombre levantó una ceja. ¿Y tú quién eres? El contador preguntó a Adrián midiendo la reacción. ¿O eres algo peor? El hombre dejó escapar una risa seca. Yo soy el que decide qué negocio vive y qué negocio se quema. Los tres sicarios se movieron nerviosos porque conocían lo que significaba esa frase. En ocasiones, el cártel apagaba incendios provocando incendios peores. Adrián bajó la vista un instante reflexionando. No le gustaba la trayectoria que tomaba la conversación. El hombre del sedán levantó la pistola y señaló el compresor. Vamos a hacer esto fácil. O pagas hoy, o mañana ya no tienes taller. El líder intervino, jefe tiene amigos en la fiscalía, dijo que vienen. El hombre del sedán lo miró como quien mira a un insecto. ¿Y a mí qué me importa? Aquí mando yo. Si llegan hablamos. Si no, también. Volvió a Adrián. Así que dime, viejo, ¿vas a cooperar? Adrián no respondió. Su mano seguía cerca del borde del banco, no lejos del arma oculta. Pero no podía disparar, no con tres sicarios y un operador entrenado delante. Sería suicida. Tenía que esperar. Tenía que estirar el tiempo. No voy a pagar, dijo finalmente. Y lo que pase después no me asusta. El hombre suspiró como resignado. El problema contigo, viejo, no es que seas valiente, es que eres pendejo. Y levantó la pistola. Apuntó directo al motor desmontado. Adrián pensó que iba a dispararle a él. Pero el hombre apretó el gatillo y un estruendo sacudió el taller. Una de las piezas salió volando en pedazos. Primero vamos a destruir tu trabajo, dijo. Luego destruimos tu taller. Y después vemos qué hacemos contigo. Los tres sicarios dieron un paso atrás por reflejo. El ruido del disparo se expandió por la calle. La niña ya debía estar lejos, pero otros vecinos seguramente habrían escuchado. La situación estaba oficialmente fuera de control. Adrián apretó la mandíbula. No tenía salida, no tenía negociación, no tenía margen. Y entonces escuchó otra cosa, un ruido diferente, un ruido que conocía desde hacía décadas, un ruido que hacía que su cuerpo reaccionara antes que su mente, el sonido suave de 4 llantas frenando despacio, el clic metálico de puertas de auto abriéndose, el ruido de botas descendiendo en sincronía. No era el cártel, no era otro grupo, era la fiscalía. Habían llegado. El hombre del sedán también lo escuchó. Sus ojos se afilaron. ¿Invitaste amigos? Adrián no respondió. No había necesidad. Porque en ese momento detrás del portón del taller una voz firme resonó. Fiscalía Especial. Todos con las manos donde podamos verlas. Los sicarios entraron en pánico. El líder levantó el arma sin apuntar a nada en específico. El joven gritó algo incoherente. El del paliacate rojo tropezó con un amortiguador. El hombre del sedán, en cambio, no se movió. Solo miró a Adrián y dijo, «Esto no ha terminado». Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba, algo que cambiaría por completo el final de esa mañana. Adrián lo vio, los sicarios también, la fiscalía lo vio desde afuera. El hombre del sedán hizo un movimiento brusco hacia la salida, no para rendirse, no para escapar, sino para disparar primero. El disparo nunca llegó a salir como el hombre del sedán lo había planeado. En cuanto movió la pistola hacia la salida, un grito potente retumbó desde el exterior. Arma a la vista, abajo, abajo ahora. El estruendo casi simultáneo de múltiples seguros de fusil, liberándose, llenó el aire como un trueno contenido. El hombre del sedán se congeló. No por miedo, sino porque entendió que el siguiente movimiento que hiciera determinaría si salía caminando o en una bolsa. Los sicarios, en cambio, no tenían esa experiencia ni ese control. El joven soltó la pistola sin siquiera pensarlo. El del paliacate rojo levantó las manos tan rápido que tiró la navaja al suelo. El líder dio un paso atrás dudando entre correr o rendirse, pero no corrió. La adrenalina no lo dejó. El portón metálico se abrió de golpe empujado desde afuera con una fuerza calculada. La lámina chocó contra la pared y vibró intensamente. 4 agentes de la Fiscalía Especial entraron en formación cerrada, chalecos negros, fusiles al hombro, visores levantados, movimientos precisos. No venían a improvisar, venían a neutralizar. Adrián levantó ambas manos despacio, aún con la pistola oculta bajo la mesa. No quería malentendidos. Los agentes sabían quién era, pero ellos no podían permitirse errores en un ambiente tan estrecho. Uno de los agentes gritó: «¡Todos quietos! ¡Manos arriba! ¡Nadie se mueva!». El hombre del sedán alzó el arma lentamente.
pero en dirección al techo, una señal silenciosa de que no iba a resistir. Luego la dejó caer. El sonido del metal golpeando el piso resonó como un martillazo final. Los sicarios fueron reducidos en menos de 20 segundos. Plásticos de sujeción, órdenes cortas, movimientos firmes, nada más. Pero el ambiente todavía estaba cargado como si la electricidad que había sostenido toda esa tensión aún buscara dónde descargarse. Detrás del grupo inicial entró Pineda, el excomandante y viejo compañero de Adrián. Llevaba la pistola enfundada, el rostro serio, el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante, como quien ha estado atento durante todo el trayecto, listo para intervenir de inmediato. Sus ojos recorrieron el taller evaluando daños, rostros, posiciones, hasta detenerse finalmente en Adrián. «Llegamos a tiempo», dijo. Adrián bajó las manos despacio. Sabía que aquello no había sido suerte. Unos segundos más y no hubiera sido necesario que vinieran, respondió con ironía ligera, aunque la tensión todavía le marcaba los hombros. Pineda negó con la cabeza. «No digas tonterías, te hubieran acribillado. Mira, a ese», señaló al hombre del sedán. «Vino a supervisar. No era un cobro común. Venían a dejar un mensaje». El hombre del sedán esposado levantó el rostro. «El mensaje es que ustedes no pueden ganar. Solo retrasan lo inevitable». Pineda se agachó para quedar frente a él a pocos centímetros. «¿Y cuál es lo inevitable?». El hombre sonrió sin miedo, sin prisa. «Que tarde o temprano sabremos quién es él». Y miró directamente a Adrián. Una mirada larga, pesada, demasiado informada para un simple enviado. Pineda lo tomó del brazo y lo levantó sin delicadeza. «Ya hablaremos tú y yo en la fiscalía. A ver qué tan valiente eres sin pistola». Los sicarios fueron sacados uno a uno del taller. Los vecinos, que ya se habían asomado por puertas y ventanas, murmuraban entre ellos mientras las camionetas sin placas cerraban el perímetro. No había gritos ni caos, solo un silencio tenso que suele acompañar a los barrios donde la gente prefiere no preguntar demasiado. El taller quedó vacío. Solo Adrián y Pineda permanecieron dentro entre herramientas tiradas y un motor perforado. «¿Estás herido?», preguntó Pineda acercándose. «No, bien, porque necesito hablar contigo». Adrián respiró profundo. Sabía que esa frase no era casual. «¿Qué pasa?». Pineda miró alrededor asegurándose de que ninguna gente estuviera escuchando. «El hombre del sedán no vino por cobrar. Vine porque alguien les dijo que aquí había un objetivo especial. Y quiero creer que no fuiste tú el que provocó esta visita». Adrián frunció el ceño. «Yo no he dicho nada a nadie, vivo solo, no tengo vecinos chismosos, no». Se detuvo. Y entonces lo entendió. No fue él quien reveló nada. Fue alguien que conocía su pasado hace mucho tiempo, alguien que no formaba parte del barrio, ni del taller, ni del presente. Pineda lo vio procesar y murmuró: «Lo mismo pensé. No fue accidente que vinieran hoy. No fue casualidad que mandaran a un operador experimentado». Alguien jaló hilos. Hubo un silencio largo. Adrián levantó la vista más tenso que antes. «¿Quién pudo haber dicho algo?». Pineda respiró hondo. «Un informante nuestro que infiltraron hace meses mencionó que un mando regional del cártel buscaba datos sobre expolicías retirados. Dijeron que uno de ellos vivía cerca, que había trabajado en operaciones grandes. No sabíamos de quién hablaban hasta ahora». Adrián sintió un peso en el pecho. No por miedo, sino por la confirmación de algo que llevaba años temiendo. Su pasado finalmente había alcanzado su presente. Pineda prosiguió: «Necesito que vengas a la fiscalía, no solo para tu declaración. Necesito que veas algo». «¿Qué cosa?». «Un nombre». La forma en que lo dijo hacía evidente que no era un nombre cualquiera. Adrián cerró el taller, recogió lo mínimo necesario y subió a la camioneta de Pineda. Mientras se alejaban, el barrio parecía exactamente igual que siempre: tiendas pequeñas, perros flacos, autos viejos, vecinos discretos. Pero él sabía que nada volvería a ser igual. No después de que el cártel hubiera mostrado interés en él directamente. El trayecto a la fiscalía transcurrió en silencio. Pineda solo habló cuando cruzaron la última puerta de seguridad. «Ven, está en la sala de registros». Entraron a un cuarto sin ventanas, iluminado por tubos blancos. Un agente colocó un expediente grueso sobre la mesa. Pineda lo abrió en la página marcada. Y ahí, sobre una foto impresa en papel áspero, había un rostro que Adrián no esperaba volver a ver. Un hombre más joven que él, sonrisa torcida, mirada despierta. Alguien con quien había compartido operativos, cenas improvisadas, noches enteras en vigilancia. «No puede ser», murmuró Adrián sin aire. Pineda asintió. «Él está con el cártel, es uno de sus enlaces. No sabemos exactamente en qué nivel. Pero nuestros informantes dicen que hace semanas lo escucharon mencionar tu nombre».
tu verdadero nombre. Adrián sintió que el mundo se estrechaba. Ese hombre había sido su amigo, había confiado en él, y ahora de alguna manera estaba detrás del peligro que había llegado hasta su taller. Pineda cerró el expediente con firmeza. Por eso te dije que esto no acaba aquí. Si él te mencionó es porque te quiere cerca, o te quiere fuera del camino. Adrián sostuvo la mesa para no perder la estabilidad. Así que dime, continuó Pineda. ¿Quieres que te protejamos y te mantengamos lejos? Adrián levantó la vista. Sus manos estaban manchadas de grasa, sí, pero sus ojos ya no eran los de un mecánico, eran los del agente Cázares. No respondió. Si él me puso en la lista, yo quiero saber por qué. Pineda lo miró sin decir nada. Sabía exactamente lo que ese tono significaba, porque él mismo lo había usado muchas veces. Entonces tendrás que volver, dijo finalmente. ¿A qué? A lo que eras antes. Adrián apretó los dientes sintiendo como algo dentro de él que había dormido durante años empezaba a despertar. Una parte que no quería revivir pero que ahora no tenía opción. Pineda dijo, «Estoy listo». El excomandante asintió. «Bien, porque el hombre de la foto quiere verte y no creo que sea para tomar café». Adrián salió de la sala y miró hacia el horizonte gris de la ciudad. Su vida como mecánico seguía ahí, pero ya no estaba solo, ya no era seguro, y la guerra que pensó haber dejado atrás acababa de abrir otra puerta, una que no se cerraría fácilmente.